9:08. Atención, Blue Radio acaba de conocer los preacuerdos firmados por Olmedo López y Sneider Pinilla en la Fiscalía. Acuerdos de perdón judicial a cambio de verdad, en donde está plasmado, está escrito, está aceptada la empresa criminal que se montó alrededor de la corrupción. Empresa criminal en la que participaron funcionarios del gobierno, congresistas y particulares. Ricardo Espina. Néstor, el pasado 18 de noviembre la Fiscalía anunció que había firmado un preacuerdo con 6 personas, entre funcionarios y particulares implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Entre quienes firmaron el preacuerdo aceptando delitos y devolviendo los dineros que le robaron al Estado están Olmedo López, quien fuera director de la Unidad de Gestión de Riesgo, y Sneider Pinilla, ex subdirector de la misma entidad. En el caso de Olmedo López, si este preacuerdo es avalado por un juez, pagará 7 años, 1 mes y 12 días de cárcel y devolverá 724 millones de pesos. Por su parte, Sneider Pinilla pagará 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y reintegrará 618 millones de pesos. Hasta ahora no se habían conocido los detalles de los términos de los preacuerdos con la Fiscalía, también suscritos por el ex subdirector de la unidad Luis Carlos Barreto, el ex asesor de Olmedo López Pedro Rodríguez Melo, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el abogado Edgar Riveros. Blue Radio revela la teoría que tiene la Fiscalía sobre este entramado criminal que estuvo operando en la Unidad de Gestión de Riesgo desde mayo del 2023 hasta febrero de 2024, con sus protagonistas y las conductas delictivas que habría cometido cada uno de los participantes en esta trama. En los preacuerdos redactados por la Fiscalía se dividen los nombres en 2 partes. Los participantes en la empresa criminal, así lo dice la Fiscalía, creada en torno a la Unidad de Gestión de Riesgo, y quienes en otro lado eventualmente pudieron cometer delitos de manera colateral relacionados con algunos de los integrantes de esta empresa criminal. En el primer listado de la empresa criminal aparecen Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto y un hombre que es muy importante en el entramado: el hasta hace pocos meses director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique. En el segundo listado están la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su exasesora, María Alejandra Benavides. Comencemos hablando de la empresa criminal. Según la Fiscalía, Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique, a la fecha de los hechos, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, otros servidores y contratistas de la Unidad de Gestión de Riesgo, así como particulares como Luis Eduardo López Rosero, y esto lo leo textual, acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Unidad de Gestión de Riesgo, entre las cuales están la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de la calamidad pública, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general. ¿Qué hizo cada uno de los involucrados? Y aquí vienen los detalles. Olmedo López, y todo esto lo digo textual, según la Fiscalía, dirigió con Sneider Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad de Gestión de Riesgo con destino a congresistas. Lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la unidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas y otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos. Delegó en Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros. Coordinó con Sneider Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio
Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Olmedo López, según la Fiscalía también, acordó con Sneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas a favor de ambos. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, entonces director de la Función Pública, la modificación del convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que luego, según la Fiscalía, habría sido triangulado y adjudicado de forma irregular con presunta participación de César Manrique. En contraprestación, Olmedo López permitió que los funcionarios Barreto Gantiva y Manríquez Soacha direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagüeyes, pozos subterráneos y los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas. Por la colaboración de César Manrique, jefe político de Luis Carlos Barreto, dice la Fiscalía, realizó la reducción y liberación de los 100.000 millones de pesos que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo tenía en el convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Acordó con César Manrique el pago de una coima en todos los contratos y órdenes de proveeduría que se celebrarían con la cuantía objeto de reducción y liberación, esto es, los 100.000 millones de pesos. Y termina, y esto es muy importante, con lo siguiente. Olmedo López, según la Fiscalía, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagüí Flores, Guadid Alberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya. Luego vienen los detalles de lo que hizo ilegalmente Sneider Augusto Pinilla, entre otras cosas, y llama la atención lo que dice de quién le prestó la plata. La plata no había salido y la plata la obtuvo para pagarle los 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle, según la Fiscalía, a través de un préstamo obtenido realizado a una persona de su confianza de nombre Pedro Castro, quien le facilitó 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2,3% mensual de intereses y que fue entregado en 3 cuotas, 2 de 1.500 millones cada una y la tercera por 1.000 millones de pesos en Montería. Ese préstamo de 4.000 millones de pesos tuvo que tener el pago de intereses de 276 millones de pesos. Y viene el detalle de cómo se repartieron la marrana, cómo se repartieron el dinero de la corrupción de los carrotanques en la unidad de gestión de riesgo. Olmedo y Sneider le entregaron el contrato a Luis Eduardo López a cambio del pago de una coima equivalente al 14% del contrato. Luego de impuestos, el contrato quedó en un valor de 37.764, 60 millones de pesos. Los sobrecostos fueron los siguientes. Escuchen ustedes, porque aquí está el tamaño del mordisco. 14.163 millones de pesos de sobrecostos. ¿Y cómo se la repartieron? 6.342 millones fueron distribuidos de la siguiente manera: 1.000 millones a Pedro Rodríguez, asesor de Olmedo López, y 5.342 a Sneider Pinilla, que los distribuyó de la siguiente manera: le dio 4.276 a su prestamista Pedro Castro, 724 millones que le da Olmedo López, y él se queda con 342 millones de pesos según la Fiscalía. El que se quedó con la mayor tajada, que tiene el compromiso de devolver, es el contratista conocido como El Pastuso, Luis Eduardo López Rosero, que se quedó con 7.821 millones de pesos. El dato final: las fechas de posesión frente al presidente Gustavo Petro, que los nombró, de los funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción. Olmedo López fue posesionado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, en su cargo el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de Javier Pava. Petro hizo campaña con Olmedo López en 2018, Olmedo iba al Senado y Gustavo Petro a la presidencia. César Manrique, un viejo conocido de Gustavo Petro, trabajó con él en la alcaldía de Bogotá, está en un proceso penal por unas irregularidades de motos eléctricas en esa administración y fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento Administrativo de la Función Pública
Colombia el 24 de agosto de 2022. Sandra Ortiz fue posesionada por el presidente Gustavo Petro como alta consejera presidencial para las regiones el 12 de mayo del 2023 en reemplazo de Luis Fernando Velasco. Carlos Ramón González fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de Mauricio Liscano, y Ricardo Bonilla fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como su ministro de Hacienda el 1 de mayo del 2023 en reemplazo de José Antonio Ocampo. Detalles de estos preacuerdos que revela Blue Radio a esta hora en el caso de corrupción que salpica al gobierno Petro en blurradio.com. 9:18.